¿Listo? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este conversatorio que es parte de los conversatorios que la Clínica Condesa y el Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH-Sida de la Ciudad de México organiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Toda la semana hemos tenido conversatorios con distintas temáticas asociadas precisamente al tema del VIH. Ya tuvimos hace 2 días un conversatorio precisamente sobre poblaciones callejeras y VIH, y ahora decidimos abrir un espacio, precisamente un tema fundamental también en el tema del VIH, que es el uso de sustancias, el uso de drogas vinculado al tema del VIH, que supongo que es de muchísimo interés para muchas personas que nos están acompañando precisamente y que se van a sumar a lo largo de esta hora. Va a durar 1 hora este conversatorio y bueno, primeramente me gustaría presentar a mis 2 colegas que están presentes y que me van a acompañar en este conversatorio. Y primeramente me gustaría presentar a María Elena Ramos Rodríguez. María Elena Ramos, ella es vocal de CONASIDA, del Consejo Nacional de SIDA, directora del programa Compañeros, que es una organización que está afincada en Ciudad Juárez, es una de las organizaciones pioneras en la reducción de daños precisamente en México, y con un trabajo muy impresionante precisamente sobre estas temáticas que vamos a hablar ahorita, ¿no? También María Elena es integrante de la Red Mexicana de Reducción de Daños y integrante de la Red Latinoamericana de Transeúntes Disidentes. Entonces le damos una cordial bienvenida, María Elena. Es un gusto tenerte por acá, María Elena, y conversar. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Qué padre que platiquemos. Muy bien. También tenemos a otro compañero muy importante también para la reducción de daños mexicana, que es Abel Quiroga Quintanilla. Abel Quiroga es químico, bacteriólogo, parasitólogo, estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde 1989 inicia como activista en la lucha contra el SIDA desde Monterrey, Nuevo León. En Movimiento Abrazo, así se llamaba el movimiento. Ahí es donde inicia su carrera como activista, y en 1994 se crea el colectivo Nancy Cárdenas, que es el primer colectivo de la diversidad sexual. En 1998 se formaliza la primera asociación civil de la diversidad sexual, Acción Colectiva por los Derechos de las Minorías Sexuales, y ACODEMIS, precisamente, trabaja desde su inicio en las poblaciones claves del VIH y el SIDA. Las casitas, lugares de encuentro sexual entre hombres mayores de 18 años, ha sido parte esencial del trabajo en derechos humanos, la autonomía corporal y sexual. La organización ha tenido financiamientos públicos, locales y nacionales, la organización de la cual Abel representa, ¿no? A la cual Abel representa. Ha participado desde el inicio en COESIDA Nuevo León, en los comités de los derechos humanos, en el comunitario, ha creado espacios seguros para la reflexión sobre el trabajo sexual, uso de drogas, personas con VIH, entre otros. Una cordial bienvenida. De igual forma, Abel, un gusto tenerte aquí presente y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, les comentamos al público que nos acompaña de qué va. Vamos a hablar precisamente de esta temática que tiene que ver con el uso de sustancias, no precisamente adicciones, o sea, uso de sustancias en general, y el VIH. Entonces, podríamos comenzar hablando quizás por qué es tan importante vincular precisamente a la población usuaria de sustancias, no precisamente inyectadas, sustancias en general, inyectadas o no inyectadas, a este tema del VIH. Entonces, para tener una idea general sobre este vínculo, me gustaría preguntarle a María Elena
¿por qué las poblaciones usuarias de drogas son consideradas poblaciones clave, María Elena, para el tema del VIH? Es decir, ¿qué relación existe entre el consumo de sustancias en general y el VIH? Una pregunta un poco general en el sentido de que, pues es una pregunta a la cual nosotros nos enfrentamos al momento de trabajar precisamente con las personas que usan sustancias, ¿no? Y en el tema del VIH, ¿no? La pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es la vinculación, la relación que hay entre estos dos temas, el uso de sustancias y el VIH, María Elena? Sí, yo primero pienso hacer esta aclaración. Es diferente el uso de sustancias que el abuso de sustancias. Y entonces el uso de sustancias cualquier persona la puede tener y sin embargo puede tener muy clara su percepción de riesgo y puede usar protección en las relaciones sexuales y mientras está consumiendo las sustancias. El abuso de sustancias, el uso problemático de las drogas, es el que está vinculado a la infección de VIH. Y entonces una persona bajo el uso problemático de drogas, bajo una situación donde pierde el control en las decisiones que va a tomar y no se protege, no usa condón, o usar las drogas y las actividades sexuales de una manera riesgosa, esas drogas, perdón, esas personas son las que tienen un riesgo hacia el VIH, porque no hay que sanitizar de sanitario, de sanidad, el tema de las drogas, pero tampoco hay que tomarlo tan a la ligera. Entonces estamos hablando de las personas que bajo los efectos de las drogas pierden la capacidad de tomar sus decisiones asertivas hacia la prevención de VIH y de otras ITS, y por ahí le dejaría como respuesta a tu pregunta. Muy bien, identifico en tu respuesta entonces, María Elena, que no nada más es la práctica la que favorece la transmisión del VIH en personas que usan sustancias, por ejemplo, los que se inyectan. Las personas que usan drogas inyectadas, pues sí es muy común pensar que a lo mejor a través de las jeringas se puede transmitir el VIH o alguna otra infección. Pero también, por lo que comentas, identifico que hay conductas asociadas al consumo que también favorecen precisamente la transmisión del VIH. Y en este punto, Abel, me gustaría que tú me contaras qué es lo que has identificado precisamente, porque yo sé que tú en Monterrey has estado siguiendo el tema del cristal, por ejemplo, no necesariamente inyectado. O sea, las personas que fuman cristal asumen conductas de riesgo. ¿Me puedes platicar un poco sobre eso, Abel, de lo que tú has identificado? ¿Cómo son esas dinámicas que favorecen precisamente entre los usuarios de cristal la transmisión del VIH y otras condiciones que tú hayas identificado por ahí? Primero que todo, muy agradecido por la invitación. Me da un gusto estar en esta plática conservador para definir o más que todo reflexionar hacia el uso de sustancias, el uso prolongado o como dice Marlena, cuando ya hay un abuso, un abuso o una cuestión problemática en las sustancias. Yo te puedo hablar desde mi primera persona, y es importante decirlo porque la experiencia personal me ha llevado a hacer incidencia política, comunitaria, a mis pares, ¿sí? Entonces, esto es de suma importancia dar la cara, es decir, tuve yo un tiempo prolongado en el uso problemático con las drogas y tuve problemas de salud, problemas sociales, pero también ya uno las reconoce y va trabajando sobre ellas. No como y el programa a mí de reducción de daños me sirvió mucho para clarificar muchas de mis dudas acerca de cómo yo estaba relacionando el uso de las drogas con mi comportamiento sexual. Entonces, efectivamente, en Monterrey,
el uso del cristal es muy elevado, está aumentando cada año porque Monterrey es productor, distribuidor del cristal. Entonces eso favorece el cambio de las drogas porque el cristal es de muy bajo precio comparado con otras drogas. Por ejemplo, con la coca, que es mucho más cara, necesita más dosis. Entonces el cristal lo que ofrece, entre comillas, es prolongar más el tiempo a mejor costo, a bajo precio. Y entonces este es un diagnóstico que nosotros observamos en que los usuarios cambiaron de droga por cuestiones económicas. Otra de las situaciones es en los lugares en donde se realizan el sexo químico, CHEPSES y SLAP. Nosotros, que yo no puedo negar, porque nunca he negado los comportamientos sexuales que ocurren en las casitas, sí hemos ya visto jeringuillas en la basura, ¿sí? Hemos visto pipas quebradas. Entonces, esto nos hace reflexionar es cómo llegar a esta población sin que sea estigmatizada, sin que sea señalada en los lugares de encuentro, porque es uno de los principales principios es apoyar en lo que está en nuestro alcance a las personas que usan sustancias. Entonces, nosotros diseñamos paquetes de reducción de daños con mucha ayuda de Redumes, porque ha sido un trabajo conjunto, un trabajo en donde se han visto discusiones, reflexiones hacia cómo se diseña un paquete para cada localidad también y para cada población. Como que esto nos abrió un nuevo universo de que los usuarios de drogas inyectables son poblaciones muy diferentes también, ¿sí? Y más que en la población, las poblaciones claves del VIH. O sea, en los hombres gay, bisexuales, en los trabajadores sexuales, trabajadoras trans, vemos comportamientos hacia cómo se acercan a las drogas. Por ejemplo, en los hombres trabajadores sexuales se acercan mucho por el cliente. Entonces, lo que nosotros hacemos es llegar a las salas de trabajo sexual masculino, o de hombres, mejor dicho, perdón, de hombres, para que tengan esos insumos dentro de las salas. Ha sido un trabajo muy delicado, muy de mucha certeza y que confían en nosotros, como dice María Elena. La empatía se tiene que generar con el trabajo y que no señalar y no criticar, no criminalizar a los usuarios de drogas. Muy bien, Abel. Muy bien. A mí me interesa mucho el trabajo que ustedes realizan y me gustaría saber a qué poblaciones en este rubro de uso de sustancias están abarcando desde sus organizaciones. Por ejemplo, en Clínica Condesa, nosotros estamos atendiendo principalmente a personas que usan cristal, en el tema de sustancias, me refiero, a personas que usan cristal, personas que usan crack, cocaína, y personas que usan solventes. Hemos tenido que buscar la justificación para vincular precisamente este tema del uso de drogas no inyectadas con el tema del VIH. Lo que se nos ha ocurrido hacer es pruebas de detección en los centros de tratamiento. Por ejemplo, vamos a centros de rehabilitación, ofrecemos pruebas a las personas que están tomando el tratamiento en esos momentos, que están asumiendo un proceso residencial de 3 meses, ¿no? Pero también estamos identificando últimamente uso de drogas inyectadas, aunque da la casualidad que aquí en el centro del país no hay una prevalencia de VIH en el uso de drogas inyectadas como lo hay en el norte del país, ¿sí? Estamos ahorita empezando a asomarnos al tema del cristal. La diferencia con el uso de cristal que a lo mejor se identifica en otras ciudades es que aquí en Ciudad de México también mucha gente recurre al slamming, ¿no? Se lo inyecta. Entonces, ¿cómo focalizar estrategias de reducción de daños con personas que usan sustancias pero que no son inyectadas? Nosotros hemos hecho las pruebas y hemos encontrado una prevalencia de 1%
en personas que usan drogas, pero que no son inyectadas. 1%, es decir, 1 de cada 100. Entonces, parte de esto son las actividades del programa de reducción de daños que hacemos desde Clínica Condesa. Ustedes, aparte, yo sé que compañeros, por ejemplo, ha trabajado mucho de la mano con personas que se inyectan drogas, ¿sí? Más o menos la prevalencia, María Elena, tú nos las podrás comentar. ¿Qué tipo de actividades alrededor de esta temática son las que ustedes desarrollan? Si me puedes contar un poquito de eso, María Elena. Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que distinguir muy claramente es que el consumo de drogas inyectables se da en la frontera norte de México, en Juárez, en Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, etcétera. Y en la frontera norte de México hay toda una cultura de la inyección a drogas que viene, primero había fumadores de opio por la comunidad china del otro lado del charquito en Estados Unidos, y posteriormente la heroína entró muy fuertemente cuando las guerras y que cruzaban los soldados de Fort Bliss a comprar heroína. Teníamos una excelente prestigio en el uso de la heroína que se vendía en Juárez. Y entonces por eso es que el consumo de drogas inyectables en la frontera es un fenómeno muy, muy importante. Pero en esta situación, la cultura de inyectarse viene emparejada con todo lo que se ha construido socialmente desde muchos años atrás, desde los años 30, 40. Aquí sí, en los tiempos en que no hubo heroína, allá la famosa Operación Cóndor, en los tiempos en que no había heroína, molían las prodolinas, las pastillas, y se la inyectaban. Entonces, porque hay una cultura, aquí se inyectan la heroína, la cocaína, se inyectan el cristal, se inyectan el crack, porque es la cultura de la inyección. Y hay toda una serie de creencias entre la población que consume drogas, de que cuando te la inyectas llega más, bueno, sí es cierto, llega más rápido al torrente sanguíneo y el efecto es mucho más rápido, pero tanta es la creencia y tanta es la situación que para el riesgo de VIH ellos juegan con la jeringa y hacen el hecho de registrar varias veces, entrar y sacar sangre para sentir mayor efecto. Entonces es una cuestión cultural, porque sí hay gente que usa la heroína vía nasal, pero es la menos. Ahorita tú dijiste algo muy interesante que lo registré, que, que hay consumidores de heroína que tienen muchos años consumiendo heroína, que tienen un conocimiento muy importante del consumo de heroína, que siempre se inyectan con su misma jeringa, que no comparten jeringas, que tienen toda la situación de seguridad, y su riesgo al VIH es un riesgo mínimo por esa situación. Desafortunadamente también tengo que decir que en el caso del consumo de drogas inyectables, el perfil de los usuarios se ha modificado mucho en estos últimos años. Antes, una dosis de heroína costaba $20 y la compraba únicamente aquellas personas que tenían un acceso a dinero, más por ejemplo los carroceros, los que pintan carros, los que cruzaban personas sin documentos a Estados Unidos, personas que ganaban mucho dinero. Pero ahora el consumo de heroína en la frontera norte es una de las drogas baratas que hay. Y entonces lo que está sucediendo es que le están consumiendo personas que viven en calle, los habitantes de calle, personas que no tienen tantos recursos, personas que se avientan sus gotas de heroína, pero que también se avientan sus pistos, sus píldoras,
y otras drogas para completar. Y ahorita el uso de drogas inyectables está muy asociado a la marginación, a la marginación social, a la pobreza, a la enfermedad. Y eso no es el panorama de consumo de drogas en todo el país. El consumo de drogas, hay personas que tienen doctorado, maestrías y todos los títulos colgados y consumen drogas. Entonces, yo creo que tenemos que analizar esto. Y, por ejemplo, la organización en la que yo trabajo realiza actividades focalizadas a estas personas que están en una desventaja social y que tienen riesgos bien directos a la infección por el VIH y por las hepatitis, principalmente por inyección la hepatitis C. Qué bueno que tocas ese tema, María Elena, porque también es parte de algo que vamos a hablar, que tiene que ver con la adherencia, ¿sí? La adherencia terapéutica, ¿no? O sea, muchos programas están diseñados, por ejemplo, PrEP, aquí en México al menos, los programas de tratamiento para hepatitis C, para personas que no son usuarios de sustancias. Porque si todavía tenemos ese prejuicio de que la persona que usa sustancias no se puede hacer cargo de su salud, no puede ser disciplinado para la toma del tratamiento, y ese es uno de los motivos por los cuales se excluyen a los usuarios de sustancias, a las personas que usan sustancias, de estas políticas de salud, ¿no? Entonces, sí siguen siendo las personas que usan drogas rechazadas, excluidas, estigmatizadas, y eso se vive día a día, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Abel, este tema de la adherencia, por ejemplo? Tenemos una necesidad imperiosa aquí en el país de vincular a las personas que se inyectan drogas a los tratamientos con hepatitis C, porque hay una prevalencia muy alta para hepatitis C, arriba del 86%, ¿no? Para hepatitis C. Entonces, en drogas inyectadas. Este prejuicio que se tiene sobre las personas que usan drogas, de que no van a ser adherentes porque consumen, ¿tú qué opinas, Abel, sobre este tema de la adherencia? ¿Tú qué has identificado? Sí, cuando hablamos de temas de salud, temas que tienen que ver con qué decisiones va a tomar las personas usuarias de drogas, tenemos que darles el apoyo que ellos requieren y que ellos nos solicitan. Eso es algo muy importante. Y quitarnos también el estigma y la discriminación de que una persona, como dice María Elena, como dices tú, Rubén, y que yo también estoy en de acuerdo, no toda la gente tiene uso problemático con las drogas. Por lo tanto, tampoco van a tener problemas con la adherencia, ¿sí? Porque es uno de los problemas también de una barrera y problemáticas de los centros de salud, que si la persona dice que es usuario de drogas, en forma inmediata, aquí en Nuevo León, era mandarlos al psiquiátrico, ¿sí? La consulta psiquiátrica. Entonces, para ellos era un impacto muy fuerte, porque decían, es que yo lo uso una vez al mes, a ver, ¿sí? Y yo no creo tener problemas. Dije, bueno, tenemos que trabajar en este asunto, porque ya era un asunto estructural de un sistema de salud. Gracias hace 2 años, aquí en Nuevo León, estuve en el Encuentro Nacional de Reudumés y comprendieron y entendieron mucho sobre la importancia de aplicar y de diseñar estrategias de reducción de daños en personas que viven con VIH o con hepatitis C, porque una de las propuestas que tenemos nosotros en Ecodemis es implementar el diagnóstico, incluyendo la hepatitis C. Entonces, creo que tenemos que diferenciar cuando hay un uso problemático de la persona, de sustancias, y cuando es de entretenimiento, cuando es para prolongar secciones sexuales, relaciones, ¿sí? Entonces tenemos que definir
definir muy bien las necesidades de la persona y que esta persona toma la última decisión. Pero decisiones a base de evidencia científica, de un acompañamiento, de una vinculación al sistema de salud, acompañarlo realmente y no dejarlo en el sentido, saliste reactivo al VIH, saliste reactivo a una sífilis o a la hepatitis C, y decir, acudes aquí, sino acompañarlo cuando él también lo desea. Eso es muy importante, el acompañamiento entre pares o entre las personas que podemos navegar en el sistema de salud. Entonces, la primera regla es, la decisión es del usuario. La segunda es la vinculación y enseñar y decirles la importancia del tratamiento de las infecciones que adquirió. Muy interesante lo que acabas de mencionar, Abel, porque creo que ahí reside precisamente la riqueza del trabajo comunitario que desarrollan las organizaciones, ¿no? En este acompañamiento. Yo he visto, por ejemplo, que Compañeros tiene toda una estrategia de navegación, así le llaman ustedes, ¿no, María Elena? De navegación con las personas que son diagnosticadas, por ejemplo, que necesitan ir al Capacites en Ciudad Juárez para abrir un expediente, para poder acceder al tratamiento, pero no nada más para eso, la navegación también en otros términos. ¿Podrías platicarnos un poquito sobre eso, María Elena? Este término navegación, ¿cómo ustedes lo conciben? ¿De qué se trata? Ajá. Sí, les comento, bueno, voy a empezar a decir, diciendo que Programa Compañeros tiene 34 años trabajando. Cuando empezamos a trabajar, lo hicimos desde esta concepción de acompañamiento y educación de pares, porque rápido nos dimos cuenta que solo los pares pueden llegar a la vida, al corazón, y solo los pares pueden dar un mensaje que se conecte con la vida para que se genere un cambio de comportamiento. Entonces, nosotros hemos desarrollado en estos 34 años N cantidad de proyectos, pero uno muy importante, cuando no había tratamiento para las personas con VIH en México, nosotros empezamos a hablar del tema de navegación de casos, porque lo que hacíamos es que contratábamos promotores pares que además tuvieran documentos para cruzar a Estados Unidos y que además supieran inglés. Y entonces lo que hacíamos en aquellos años era informar a todas las personas que tuvieran visa, que tuvieran un diagnóstico positivo al VIH, de los programas que había en la frontera sur de Estados Unidos, El Paso y Las Cruces concretamente. Y entonces empezaban esos promotores bilingües, pares, empezaban a hacer esa navegación de casos en un sistema que es complejo, qué se necesita para acceder al servicio, quiénes son las personas con las que tienes que hablar, cómo conseguir direcciones en Estados Unidos y la firma de alguien. Entonces ahí fue donde surgió este término de navegación de casos, que nosotros lo hemos seguido conservando. Incluso nos da mucho gusto que ahora sea un tema, tanto del lado americano como del lado mexicano, un tema que ya un término que ya se usa indistintamente. Y bueno, esta navegación de caso es precisamente esto que decía Abel. Si alguien resulta con un diagnóstico positivo a VIH, a hepatitis C, o tiene circunstancias complicadas, por ejemplo, las mujeres que consumen drogas, que llega su procuraduría, les quitan los niños y todas esas cosas. Entonces lo que hace el navegador PAR es identificar la problemática y buscar
cuáles son las alternativas de solución para presentárselas a las personas. Y entonces el navegador de caso acompaña el proceso de la persona haciendo gestiones ante las diferentes instancias, y a veces son gestiones tan simples como obtener un acta de nacimiento, o tenemos muchos adultos en las fronteras que no son registrados o que no tienen el documento porque los registraron allá en un pueblito de Coahuila y no tienen un documento de identidad. Entonces la navegación de caso es un proceso que tiene que ver con gestiones, pero también es un proceso de realizar un estudio de necesidades de lo que la persona presenta. Y en el caso de VIH y ahora de hepatitis C, un resultado muy importante es la vinculación a un servicio de salud y que permanezca en ese servicio de salud, porque muchas de las veces los mandamos, pero ya no se queda. Entonces, que permanezcan a ese servicio de salud. Así es, entonces, identifico algunos temas de lo que ya hemos platicado hasta ahorita. Uso no es lo mismo que abuso, eso es lo que hay que tener claro también. Hay usos recreativos de sustancias, no necesariamente el VIH está vinculado al abuso, también está vinculado al uso, en el sentido de que el VIH, bueno, está presente en ciertas prácticas que favorecen la transmisión del mismo, como puede ser el sexo sin protección, que en el caso, por ejemplo, de personas que usan cristal o personas que tienen sexo bajo el influjo de ciertas sustancias, pues en ese caso puede ser fácil tomar una decisión que se convierta en un factor de riesgo, ¿no? En ese sentido, para adquirir VIH. Entonces, es muy importante tener presente ese. Yo he notado que muchos colegas aquí en la Ciudad de México que trabajan la reducción de daños no consideran el tema del VIH como algo propio, ¿no? En sus haberes, ¿no? Entonces, recuerden que no es nada más el uso de drogas inyectadas, ¿no? Sino también las conductas asociadas al consumo de sustancias, ¿no? Entonces, por eso la invitación a que este tema del VIH se considere como parte de las estrategias de las organizaciones que trabajan el tema de sustancias, el tema de reducción de daños aquí en México. Y qué mejor que voltear a ver las experiencias que ustedes tienen, ¿no? En ese caso. Esa es la intención también de este conversatorio, que usted resalten este tipo de actividades que desarrollan. Quizás no tenemos drogas inyectadas por acá, como lo hay en el norte del país, pero sí se podría retomar algunas de las experiencias que ustedes tienen para poder desarrollar alguna intervención, quizás con personas que usan crack, quizás con personas que viven en circunstancias de calle, en situación de calle, que usan solventes, etcétera, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer reducción de daños en ese sentido, con poblaciones que no necesariamente tienen un uso problemático, ¿no? Ayer tenía precisamente un encuentro con personas que trabajan en el tema de las adicciones aquí en la Ciudad de México y hablábamos precisamente de esta importancia, ¿no? De hacer prevención, no nada más con las personas que están abusando de las sustancias o teniendo un uso problemático de las sustancias, ¿no? Sino también entregarle kits preventivos también a quien te lo pida, a la persona que vaya a usar quizás alguna sustancia y que tenga la intención de protegerse, pues también amerita un kit, ¿por qué no, no? En este caso. Y hay toda una gama de estrategias que se hacen desde la prevención para poder acompañar a las personas que usan drogas y evitar que ellos adquieran VIH o hepatitis. Por ejemplo, están los kits para drogas inyectadas, que consta de las jeringas, algunos le ponen agua inyectable. Yo recuerdo, por ejemplo, en Sonora, cuando iniciamos el programa de intercambios de jeringas, nos daban hasta cloro. Nos ponían unas botellitas, Sergio Salazar, el director del programa de VIH de Sonora, le metía a los kits unas botellitas de cloro muy monas que ya tenían el rótulo alrededor de las botellitas de cómo desinfectar una jeringa, ¿no? 2 veces con cloro, 2 veces con agua, etcétera, ¿no? La serie de pasos. Se me hizo muy interesante en ese tiempo, estoy hablando del 2004, 2006, por allá. Entonces,
es muy interesante cómo todas las organizaciones en el país han desarrollado estrategias focalizadas en el contexto que están viviendo, ¿no? Ciudad Juárez, por ejemplo, bien lo dice María Elena, la inyección es cultural, ahí es parte de la cultura de Ciudad Juárez en ese sentido, y por lo tanto los kits, o más que kits, la estrategia de intercambios de jeringas, a mí me ha tocado acompañar, por ejemplo, a Julián en estos recorridos por los barrios de Ciudad Juárez y ver cómo se desarrolla la dinámica del intercambio de jeringas con el fin de prevenir precisamente la transmisión del VIH y de las hepatitis en personas que se inyectan, ¿no? Igual, la provisión de pipas, por ejemplo, para fumar cristal y evitar de esa forma la transmisión de la hepatitis, también se comienza a pensar aquí en Ciudad de México una estrategia para drogas que se fuman, ¿no? Como el cristal y el crack, ¿no? Abel, en Monterrey, ¿cuáles serían las estrategias más propicias que tú identificas que deben de implementarse para prevenir el VIH en las personas que usan sustancias? Primero que todo, yo creo que un derecho humano, un derecho que se tiene a las personas usuarios de drogas es entregarles los insumos de prevención que tenemos al alcance, tengan o no tengan uso problemático. Sí, porque si nosotros hemos detectado que se van a reunir una noche en tal hotel, entonces hay que darles, y nos piden insumos para esa noche solamente. No nos piden insumos para tenerlos en su casa, como los condones o los lubricantes. Por ejemplo, nosotros hemos diseñado paquetes, por ejemplo, tenemos, como tú decías, lo del agua, las jeringas, un torniquete, guantes. Estos son negros porque sabemos toallitas alcoholizadas, ¿sí? Y también incluimos popotes, ¿sí? Entonces, cuando uno ya sabe lo que va a pasar durante una sección de SEPSENS, entonces es muy frecuente el fisting, la introducción del puño. Entonces, por eso vienen los guantes, ¿sí? Y en el kit de los fumadores, pues vienen, aquí están, tenemos las jeringuillas, perdón, las pipas, ¿sí? Tenemos protectores para que no se quemen los labios, para que van dentro de la boquilla, ¿sí? Entonces, y esto ha sido un trabajo a través de los diagnósticos, a través de las vivencias, y es algo muy interesante porque por primera vez aquí en Nuevo León, sí lo quiero mencionar, cuando menos aquí en Nuevo León, ya con un recurso público se adquirieron estos kits. Entonces es para nosotros un logro de una fortaleza de que el Estado compre pipas, ¿sí? O sea, las jeringuillas ya venían un trabajo de muchos años antes, ¿sí? Pero ya introducir insumos como pipas, yo creo que es algo que tenemos que generar estas políticas para todo el país, en donde se ve el uso del cristal. Y es muy frecuente, y ha aumentado mucho con la pandemia, en donde también entregamos, junto con los insumos de los kits, esos insumos también para el VIH, ¿sí? Hepatitis, sífilis y vienen cubrebocas. Aunque sabemos que en la pandemia del COVID, en las secciones de CHANSES es un riesgo muy alto de adquirir esta nueva infección del SARS-CoV-2, del COVID. Entonces, y sobre todo cuando se usan sustancias, el bajón, pues viene la frecuencia cardíaca, las cuestiones respiratorias. Yo no me imagino yo en un bajón ponerme cubrebocas, sino,
o sea, el impacto de no poder respirar más con el cubrebocas, pues ahí ya no checa. Y esto es la experiencia que tenemos, y que podemos definir que, que renten otra habitación para que se ventilen. Entonces, y realmente es gente que tiene un cierto grado de solvencia económica también, ¿sí? O sea, los que practican el Chep Sense y el Slam, pues no es es una población muy diferente a la población que trabaja como Elena o poblaciones de extrema pobreza. Entonces tenemos que identificar todo esto para poder llegar a sus necesidades, ¿sí? Sumamente importante y muy interesante lo que acabas de decir. María Elena, ¿tienes algo que comentar al respecto? Sí, sí, sí. Y yo lo apunté desde hace rato. No todas las personas que consumen drogas son pobres. No todas las personas que consumen drogas no tienen educación. No todas las personas son delincuentes. No todas las personas son malas. ¿Sí? Desafortunadamente vivimos en un mundo, en una sociedad, en este México querido, que el consumo de drogas lo tienen como endemoniado. Y es algo así como bien, bien fuerte y es un obstáculo para la prevención, para realmente desarrollar estrategias amplias y efectivas para la prevención. Esta situación de considerar a la droga como el demonio, el malo, el chamuco, ese tipo de cosas. Y lo digo y tenemos un ejemplo. Ahorita nuestra política de drogas en México está pasando unos anuncios que dices, wow, qué terrible la situación. De veras, lo están haciendo no sé con qué. Y en unas autoridades que en un discurso dicen, sí, vamos a integrar la reducción de daños, en todos los discursos que veo, CONADIC, CIJ, todo mundo habla de reducción de daños, pero lo que se traduce en lo que el gobierno está impulsando son cosas que denigran a las personas que consumen drogas, denigran. Y cierto que hay muchas personas que roban, hay muchas personas que están pobres, que viven en la calle y todo lo demás, pero esas personas lo que necesitan para salir adelante es el reconocimiento como ciudadanos, es el reconocimiento, la dignificación como persona, el respeto a sus derechos humanos. Y entonces, no sé de qué manera podemos hacerle entender eso a los que hacen las políticas, a los que implementan los programas, en un gobierno que no escucha y no ve, y todo lo que está bien que se hace es lo que ellos hacen. Y entonces ahorita en el tema de drogas, esa es una de las grandes debilidades que tenemos en nuestro país, que tenemos un gobierno que no entiende y que está con una visión muy moral sobre el consumo de drogas. Acabas de decir algo, María Elena, que es sumamente muy, ¿cómo te diré? Muy real, porque yo he sido testigo de estas campañas, las he visto obviamente también, y son contraproducentes, de hecho, o sea, son de un factor de riesgo incluso para adquirir algún daño relacionado con el uso de sustancias incluso. O sea, no ayuda en nada ver el tema desde esa posición moral, ¿no? Es una discusión que tenemos todavía vigente, pese a todas las evidencias que ya hemos demostrado, pese a todos los esfuerzos que se han hecho por derribar ese andamiaje que ya es desde hace décadas, ¿no? Que venimos viendo eso, de que las sustancias, al final de cuentas, son las culpables de las desgracias que nos pasan, ¿no?
Y al final de cuentas, bueno, más que las sustancias, pues son las políticas, ¿no? Las que generan los daños, ¿no? En este sentido, y que favorecen precisamente los riesgos y entre ellos la adquisición del VIH. Mucho se hablaba, por ejemplo, de lo que pasa con las personas que se inyectan, que no pueden portar una jeringa porque si son detenidos, ya esa es la causa para poderlos llevar a los separos, ¿no? Y entonces la policía se convierte en un factor de riesgo para que las personas adquieran VIH, al momento de no tener ellos la posibilidad de cargar sus propias herramientas para cuidarse, ¿no? En ese sentido. Sí, es tremendo lo que sucede en términos de la política mexicana con respecto a las drogas, porque, bueno, es lo que hemos identificado, ¿no? Cómo se afecta más en vez de resolver. Y qué bueno que lo estamos conversando y que sirva esto como un llamado también a las autoridades que toman decisiones para que esto realmente se pueda trabajar de una forma distinta y no desde esa trinchera moral, ¿no? Entonces, muy acertado tu comentario, María Elena. Ahora, me gustaría que habláramos un poquito en términos de qué es lo que deben de saber, qué consejos ustedes le darían, por ejemplo, a las organizaciones de aquí de la Ciudad de México, que hay varias que trabajan la reducción de daños. ¿Qué deben de saber estas organizaciones que no han abordado todavía el tema del VIH? O ¿qué podrían considerar ellos como un inicio para comenzar en estas estrategias? Ya decía bien Abel, el diagnóstico es fundamental, porque eso nos arroja precisamente un escenario de necesidades, un escenario de circunstancias a las cuales nosotros nos podemos enfrentar bajo esta encomienda de la prevención, ¿no? Entonces, ¿qué ustedes podrían compartirles a las organizaciones locales en la Ciudad de México en estos términos de VIH, de reducción de daños, de uso de sustancias? Por ejemplo, se hablaba por ahí de programas muy interesantes que se desarrollan por acá, que es el programa de análisis de sustancias, ¿sí? Lo cual se podría retomar en el norte para que esto se pudiera desarrollar también, pero acá nosotros tomar el ejemplo también de lo que se hace en el norte y aterrizarlo en el centro del país o en el sur, ¿por qué no? Si también tenemos drogas inyectadas por acá, Puebla, por ejemplo, que está aquí muy cerca de la Ciudad de México, tiene un problema más severo todavía que la Ciudad de México en términos de drogas inyectadas. Hay más heroína en Puebla, por ejemplo, ¿sí? Oaxaca, obviamente, tiene la heroína, mucha de la heroína que se consume en el centro del país, pues viene de Oaxaca, precisamente, o de Guerrero, ¿no? Entonces, sí tenemos el tema aquí alrededor, pero todavía no lo hemos identificado. Así como yo considero que lo que hemos visto aquí en Ciudad de México no es todo, es nada más una pequeña porción con respecto al uso de drogas inyectadas. ¿Qué podríamos hacer, María Elena, Abel, para ir expandiendo las estrategias de reducción de daños que se hacen aquí en el centro del país? ¿Algún consejo? Bueno, pues yo creo que los consejos, pues no. Cada quien hace lo que puede, lo que identifica como una necesidad para atender. Entonces, cada organización tiene esa autonomía y es una autonomía que debemos respetarnos muchos unos a otros. Fíjense que lo que tendríamos que hacer nosotras, los que trabajamos el tema de VIH y de hepatitis C, es acercarnos a estas organizaciones, pero nosotras, y acercarnos con algo que se conecte con su situación específica. Y les comento una situación. Por muchos años nos hemos peleado con la policía municipal acá en el norte, porque la policía municipal por traer una jeringa le da unos madrazos, los extorsionan, los mandan a conseguir dinero y todas esas cosas. Y cuando nosotras queríamos empezar a abordar reducción de daño con ellos o derechos humanos con ellos, ellos tenían una barrera que no nos escuchaban.
Y cuando dijimos, vamos a hablar del riesgo laboral de los policías cuando hacen sus intervenciones con usuarios de drogas, fue mágico. Ellos nos escucharon. Entonces yo pienso que con las organizaciones que hacen reducción de daños y no están conectados con el VIH, lo que tendríamos que hacer quienes estamos interesados que incluyan el VIH en sus agendas sería mostrarles realidades, algo que ellos vean y que vean, es algo que toca mi vida, que toca la vida de las personas con las que yo trabajo. Y entonces es cuando van a valorar el VIH, el virus de hepatitis C, en sus programas, porque es una necesidad de los usuarios, pero que no la han identificado porque no la han visto, están haciendo otras actividades muy valiosas también, pero no han visto esto. Sí, definitivamente creo, hay que pasar mensajes, hay que vean otra gente. Por ejemplo, nosotros tenemos consumidores de crack que no usan la droga inyectada, pero la forma de consumir crack es, como decía Abel, se encierran en un cuarto de hotel, están varias personas, y para tener más dinero, para comprar más crack, porque se pasa el efecto de volada, empiezan a tener intercambio de sexo por droga. Y entonces hemos tenido personas con VIH que son consumidores de crack y que cuando hablamos en consejería sobre sus riesgos, nos describen este tipo de situaciones. Y entonces, ¿cómo les mostramos esas cosas para que ellos vean que encerrarse en una habitación conlleva aspectos de riesgo? Abel, ¿qué comentarios amerita de tu parte esta conversación? De hecho, nos estamos acercando al cierre, nos quedan 6 minutos. Sí, es algo muy, yo considero lo que dice María Elena, lo que dice Rubén, de cómo compartir las lecciones aprendidas, los que estamos realizando reducción de daños, y que incorporar la prevención combinada. Y dentro de la prevención combinada está la biomédica, está la comportamental y está la estructural. Entonces, hablar de reducción de daños no solamente es una cuestión de salud mental, sino también de salud integral, de salud sexual. Entonces, llegar al usuario y ofreciendo servicios amigables a la organización la va a fortalecer. Pero también tenemos que comprender y aprender de que cada organización toma su rumbo, cada organización toma sus decisiones propias, y que nosotros los que hemos trabajado por más tiempo, y como dice Marilena, con la navegación, y no solamente en la navegación a los sistemas de salud, sino una navegación también política. O sea, saber en qué momento es propicio hacer una incidencia política, por ejemplo, los de ahorita, lo que está pasando con los materiales que CONADIT está difundiendo. Un joven con una soga y arriba el papel, el LCD. O sea, son mensajes que impactan y que quedan en un momento dado en el contexto mental de los usuarios de drogas, y que pueden tener esa práctica final porque es lo que se imaginan que es lo que va a pasarles, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que aprender y compartir las lecciones aprendidas. Definitivamente. Nos quedan 4 minutos. Hay un par de comentarios que hace, por ejemplo, Sandra. Acodemis, un reconocimiento a Acodemis, hace un gran trabajo aquí en Nuevo León, nos comenta Sandra. José Carlos comenta, qué interesante programa o conversatorio. Felicidades. Saludos desde Chihuahua. Qué gusto escuchar opiniones sin prejuicios. Yo creo que eso es básico, hablar de estos temas precisamente sin prejuicios. De hecho, la reducción de daños asume que nosotros no debemos de
ni de hacer asunciones, ni de prejuicios, sino simplemente reconocer que el uso de sustancias es una práctica cultural, pero sí tenemos que evitar precisamente que las personas se enfrenten a los riesgos y a los daños, ¿no? En ese sentido. De ahí la importancia de poder generar este espacio de discusión y poder lanzar estas ideas para que quienes estén interesados en hacer reducción de daños o en conocer sobre esto, pues creo que es un buen comienzo asomarse a los trabajos que están haciendo las organizaciones en el país, que no son muchas, y sin embargo el trabajo que hacen, las que existen, pues es loable, es fundamental, desde quienes están en Guanajuato, los que están en Tijuana, los que están en Ciudad Juárez. Me da muchísimo gusto que Acodemi se haya posicionado en el tema de reducción de daños, si bien ya tienen años trabajando la prevención del VIH. Es muy bueno que se hayan sumado también a las convenciones de Redumex, que estén acompañándonos en todo este proceso. Felicidades por eso, Abel, por esa decisión que has tomado de meterte de lleno a la reducción de daños. Eso es algo que yo he aplaudido siempre de Acodemis. Y bueno, de compañeros, ¿qué decir? 34 años llevan en su haber, compañeros con muchísima experiencia. Yo invito a mis colegas. Antes de que nacieras, Rubén. Sí, ¿verdad? Sí, yo invito a mis colegas. María Elena, recuerda. Sí, yo invito a mis compañeros que nos escuchan, a mis colegas, que realmente se asomen, que comencemos a interactuar entre los organismos que estamos trabajando reducción de daños entre todos en el país. Al final de cuentas tenemos una misma tarea. Muy bueno sería conocer que Reverdecer, por ejemplo, Instituto RIA, conozcan lo que hace compañeros, que conozcan lo que hace Acodemis, y poder recolectar experiencias para poder hacer la reducción de daños que ameritan nuestras poblaciones, ¿no? En ese sentido. Nos quedan 2 minutos, no sé, el público, si tenga alguna duda, si quieran externar algo, quienes nos están viendo en estos escasos 2 minutos que nos quedan, o si no hay preguntas, podemos cerrar con algo que quiera decir Abel y María Elena para ya dar por terminada esta sesión. El tiempo se lo cedo a ustedes. Por favor, Abel, si quieres comentar algo. Muchísimas gracias. Me dio un gusto, un placer y un gozo de compartir con María Elena, compartir con Rubén, algo tan importante de mi vida personal y como activista. Entonces, me tardé, pero estoy aquí todavía. Gracias. Gracias, Abel. María Elena. Sí, yo quiero comentarles que estoy en un movimiento de América Latina y el Caribe que se llama Traducentes Disidentes. Y en este movimiento, en esta red, analizamos que la reducción de daños está trabajando con esas situaciones que no atienden las políticas públicas en los diferentes países, porque en Colombia, en Perú, en Brasil, es la misma situación. Y al contrario, estamos trabajando en un ambiente adverso, porque en estos países en los que vivimos, están utilizando la fuerza pública para acabar con aquellas personas que consumen drogas, que son habitantes de calle, que están empobrecidos y todo lo demás. Quieren hacer esa limpieza social, como ya lo intentaron hacer en Tijuana, donde a través de la violencia de las Fuerzas Armadas quieren atacar a las personas que usan drogas. Y bueno, se las dejo como una reflexión. Son seres humanos, son ciudadanos mexicanos y son motivo de respeto a sus derechos y dignificación de la persona. Gracias. Y gracias, gracias, gracias. Cuando hago así estoy aplaudiendo. Gracias a todos. Muy bien.
Pues bueno, público, conocieron ya a Abel y a María Elena Ramos, de Acodemis y de Compañeros, dos organizaciones muy consolidadas, muy fuertes precisamente en el tema que estamos tratando, reducción de daños, prevención de VIH. Entonces la invitación queda abierta, es muy poco tiempo en una hora poder hablar de lo que quisiéramos, necesitaríamos más tiempo para poder realmente plantear, platicar las experiencias, poder interactuar más con el público, pero bueno, ya no nos dio tiempo, son las 6:02, de hecho ya no estamos pasando. Yo lo cerraría aquí. Muchísimas gracias, Abel, muchísimas gracias, María Elena. Yo sé que vamos a seguir viéndonos, seguir conversando, probablemente abramos un espacio más adelante, ya con más colegas, pero bueno, yo lo dejo aquí. Muchísimas gracias al público que estuvo presente durante toda la proyección. Y no me queda nada más que agradecer a los organizadores de nueva cuenta en Clínica Condesa de estos espacios, al equipo técnico que estuvo detrás de esta proyección, mis compañeros del área de sistemas, y aquí cerramos entonces este conversatorio relacionado con el tema de uso de drogas y VIH. Muchísimas gracias. Hasta pronto.